Saludos, mi nombre es Caterina Herrera, mis compañeros Camilo García, Manuel Hurtado. Somos estudiantes de salud ocupacional de la Uniminuto. En esta ocasión hablaremos de 3 enfermedades que son catalogadas como enfermedades laborales. Intoxicación por plaguicidas inhibidores de colinesterasa, también conocidos como PIC. La actividad agropecuaria es una de las principales actividades económicas en Colombia, donde la aplicación de plaguicidas es una práctica común para el control de plagas indeseadas y de esta manera evitar pérdidas significativas en la producción. En Colombia, los plaguicidas inhibidores de colinesterasa, los mismos organofosforados y carbamatos, constituyen el grupo de insecticidas más utilizados en el control de plagas en los cultivos, programas de erradicación de vectores de importancia en salud pública y control de plagas en nivel domiciliario. Es importante recalcar que estos plaguicidas causan el 80% de las intoxicaciones por pesticidas en el mundo y que una dosis de 50 decilitros puede ser mortal. Algunas de las características de estos dos grandes componentes, los organofosforados, son derivados del ácido fosfórico, son biodegradables, son poco solubles en agua. La intoxicación aguda se da por exposición dérmica, respiratoria y oral y es un inhibidor irreversible de la aceticolinesterasa. Los carbamatos son derivados del ácido carbámico. Su cuadro tóxico es similar al de los organofosforados. Podemos escuchar el nombre comercial como es Baygon, Temic. Es un inhibidor reversible y su absorción de igual manera es oral, inhalatoria y por vía dérmica. ¿Cuáles son las industrias o cuáles son las ocupaciones en donde encontramos personas principalmente expuestas a estos plaguicidas? Principalmente, o el área a priorizar, son los trabajadores del sector agrícola, especialmente los que laboran en cultivos de algodón, de arroz, de tubérculos, de frutas, de hortalizas y de flores. En los trabajadores del sector pecuario, encargados de la desparasitación de animales de producción, y pues importante también los trabajadores que realizan la fumigación en áreas endémicas de enfermedades de importancia en salud pública, que son transmitidas por vectores, en este caso como lo es el Aedes aegypti, y en el control de plagas de domiciliaria, aeronáutica y de edificaciones. ¿Cuál es la sintomatología de una intoxicación por PIC? Se pueden identificar diferentes efectos de inicio de acuerdo con la vía y la dosis, ya que la severidad de la intoxicación está determinada por la duración y la exposición. Clásicamente se describen 3 síndromes. Estos síndromes debemos tener en cuenta es dependiendo como tal del componente. Efectos mucarínicos, en donde se puede presentar sudoración, visión borrosa, lagrimeo, diarrea, bradicardia. Los efectos nicotínicos, que da taquicardia, hipertensión, vasoconstricción, hiperglucemia. Y en la parte del sistema nervioso central, o sea, neurológico, cefalea, agitación, psicosis o hasta un coma. ¿Cuáles son las medidas de intervención que podemos realizar? En la fuente podemos sustituir o eliminar como tal el producto, el plaguicida. Podemos realizar modificación de prácticas de trabajo, reducir la temperatura del área de trabajo o disminuir las superficies de evaporización. En el medio, podemos realizar aislamiento por medio de barreras físicas, una pared, un muro. Podemos realizar ventilación general o local, separación de la fuente y el individuo. Y es importante también en el individuo recalcar el uso de elementos de protección personal, los guantes, las gafas, las caretas,
También realizar una previa inducción y realizar capacitación constante sobre prácticas y trabajo seguro, realizar la vigilancia médica, así como los exámenes de salud ocupacional, y podemos reducir el tiempo de exposición. Muchas gracias. Bueno, me corresponde el dolor lumbar. Entonces, ¿qué es el dolor lumbar? El dolor lumbar es un dolor que nace en la parte inferior de la espalda y la cintura. Es un dolor bajo y un dolor posterior que puede ser tanto de evolución aguda como crónica. El dolor crónico es el que persiste con el pasar de los tiempos. La causa más frecuente del dolor lumbar crónico es la degeneración de los discos invertebrales y las articulaciones posteriores. Esto forma parte del proceso normal de involución que aparece en la columna vertebral a partir después de los 20 años, como ocurre en otras partes de nuestro organismo. Pero si a esto asociamos una eh, musculatura abdominal y lumbar pobre, facilita de que el desgaste sea un poco prematuro y los dolores pues van a ser un poco más fuertes. El sobrepeso en el personal que elabora pues en trabajos de carga excesiva se va a presentar un poco más rápido. Eh, Cuando están expuestos durante mucho tiempo y no tienen un hábito de buenas posturas, eso genera que estas personas entren en una enfermedad degenerativa que al pasar del tiempo, cuando tengan unos 40, 45 años, pues se van a ver afectados con dolores que no se van a soportar y va a generar hernias discales en los casos más crónicos. Ocupaciones o industrias en las que se presenta el dolor lumbar. Este dolor lumbar en todo trabajo donde sean trabajos de esfuerzo físico y de movimientos repetitivos y exceso de trabajo con jornadas extensas. A esto hay que sumarle pues una mala alimentación y sobrepeso en el personal, la falta de pausas activas y de programas de prevención de malos hábitos alimenticios. Las industrias donde se requiere personal en línea de carga y donde el empleador debe realizar cargas excesivas, hacer movimientos bruscos y que conlleven a generar desgaste en la cintura y columna, generando los dolores lumbares severos y crónicos, con baja en los empleados que a pasar de tiempo se nos convierten en enfermedades laborales. Todas estas personas que trabajan descargando y cargando mulas, todas las personas que trabajan en líneas de movimientos repetitivos, con bandas transportadoras, todas esas personas con el tiempo van a presentar dolores lumbares, ¿sí? Sean en algunas personas pues se les va a agravar más por el tema del sobrepeso. Eso es algo muy eh, que les juega en contra a las personas y a eso le suma que pues mucho de este personal tiene una mala alimentación. Entonces pues ahí se le suman todos esos ¿qué? Problemas y pues los dolores van a ser persistentes y cada vez más fuertes. Una de las opciones es pues la reubicación en los puestos, pero pues reubicar todo el personal no es rentable para las fábricas o los jefes, entonces pues en ocasiones dan por terminados sus servicios o manejar el tiempo de exposición, manejar tiempos o turnos para que pues la persona no esté tan expuesta todo el día, las 12 horas, en ocasiones 14, 16 horas trabajando en temas de carga. Medidas preventivas. Entonces, en la fuente podemos identificar el riesgo de los trabajadores a los cuales se encuentran expuestos por las cargas laborales y de esta forma buscar el método de reducir el desgaste y la exposición a la que se encuentran expuestos. De esta forma, crear planes de buenos hábitos alimenticios para evitar los sobrepesos
y tener un buen estado físico para que el personal disminuya el desgaste de las partes expuestas y tener los planes de pausas activas y rotación en los turnos. En el medio, reducir la exposición del personal creando turnos para que de esta forma se disminuya la exposición y así evitar el desgaste prematuro en el personal, poniendo en práctica las pausas activas, generando descansos intermedios para que el personal tome relajación en las partes afectadas por la sobrecarga o el esfuerzo físico que ellos hacen. En el mismo desempeño de la labor, genera que el cuerpo del personal y tener una verificación exhausta para hacer cumplir los precalentamientos y las pausas activas y de esta forma pues tratar de mitigar un poco esos dolores. Eso es algo muy importante, los precalentamientos. Pues una persona que viene fría de la casa y se echa un bulto de 50 kilos muy fácilmente va a presentar un dolor, un desgarre. Entonces, como tener muy presente y ser muy exigentes en el momento del precalentamiento para que estas personas no sufran desgarros al momento de hacer X movimiento brusco. Y en el trabajador, pues realizar formaciones y capacitaciones para mostrar al personal la importancia de tener buenas posturas, ¿sí? Como concientizarlos de que los afectados directamente son ellos y si no toman estas medidas preventivas que se les da al momento de realizar los trabajos. Y de esta forma es reducir el desgaste prematuro de las partes de su cuerpo, reducir los dolores y las incapacidades, ya que al final los afectados directamente son los trabajadores, pues ellos son los que al final sienten los dolores y las enfermedades degenerativas que al pasar del tiempo pues no van a poder conseguir un trabajo porque pues ya su cuerpo está bastante afectado. Los exámenes de ingreso, pues para mirar de qué forma están físicamente al momento de ingresar al trabajo. Manuel. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hacer una explicación sobre las intoxicaciones por el benceno, tolueno, sileno y el BTX. Bueno, las exposiciones a solventes aromáticos del BTX, benceno, tolueno, sileno, son las exposiciones a solventes aromáticos empleadas en numerosos procesos industriales que se consideran como un riesgo ocupacional que se enfrentan millones de trabajadores en el mundo a través de las exposiciones en tres compuestos que es el BTX. Un trabajador expuesto al contacto con estos hidrocarburos pueden desarrollar un daño a sus organismos que será proporcional a una serie de factores como son los propios de la naturaleza humana, las características de los disolventes, su toxicidad, la velocidad de absorción por el organismo, la concentración en el ambiente y el tiempo de exposición. ¿Sí? La exposición crónica al benceno durante la actividad puede afectar el sistema hematológico, incluyen sistemas inmunológicos causados por la depresión de la médula ósea, probablemente los tumores hemáticos. Los efectos del tolueno se ejercen fundamentalmente en el sistema nervioso, en el hígado, riñones y los pulmones. La acción tóxica del sileno se centra en el sistema nervioso que produce trastornos neuroconductuales, cefaleas, falta de coordinación, mareos, confusión y pérdida del sentido, pérdida del equilibrio. Las ocupaciones o industrias en las que se presentan. Los trabajadores se presentan en las empresas petroleras que están potencialmente expuestos por tratarse de compuestos orgánicos volátiles, fabricación de pinturas, colas o adhesivos,
desengrasantes, agentes limpiadores, en la producción de polímeros, plásticos, textiles, productos agrícolas y farmacéuticos, fábrica de caucho sintético y y explosivos, producción de fibra de vidrio, como son situaciones, sustitución de sustancia, cambio de procesos. Esa sería la fuente. En el medio está el orden y el aseo, sistema de extracción, que de pronto son ventiladores, sistema de ventilación, que también es muy confortable para los trabajadores por la acumulación de actividad. Y en el trabajador, capacitación del personal, la rotación del mismo, dosímetros, realizar exámenes periódicos, elementos de protección personal como son respiradores adecuados, ya que si no tenemos o los trabajadores no tienen unos buenos respiradores, pues van a sufrir más de estas enfermedades. Muchísimas gracias. Gracias.